Ahora vamos a dar la lección número 3 del módulo 6, que trata de la formalización. ¿Qué es la formalización? Es el proceso que lleva a cabo una persona física, puede ser unipersonal, o una persona jurídica, sociedad, para incorporarse en la economía formal. ¿Para qué queremos formalizar nuestro emprendimiento? En primer lugar, para legalizar jurídicamente su presencia en el mercado, competir en igualdad de condiciones y evitar sanciones, obviamente, de todo tipo. Puede ser de la Secretaría de Estado de Tributación, sanciones también del Ministerio de Trabajo, del Ministerio o sea, del Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Que son las entidades que trabajan con la parte laboral, ¿sí? Para evitar de este tipo de sanciones es que nosotros también debemos formalizar nuestro emprendimiento. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que tenemos cuando formalizamos nuestro negocio o nuestro emprendimiento? En primer lugar, que tenemos acceso a créditos, ¿verdad? Gracias a nuestra legalización, ¿verdad? Obviamente, podemos acceder a créditos bancarios, financieros, de cooperativas también. También para impulsar la expansión del emprendimiento, ¿sí? Cuando trabajamos en un emprendimiento no se legaliza, obviamente no va a poder expandirse en el mercado, ¿no? Obviamente no va a poder ser reconocido en el mercado, no va a poder competir con las demás, no va a poder competir con las demás empresas que están legalizadas. Proyecta confianza. En el momento que nosotros legalizamos, empezamos a facturar y todo eso, obviamente hace que el cliente, ¿verdad?, confíe, ¿verdad? Es cuando el cliente ve que la empresa hace facturas, tiene un cartel, ve de cierta manera que estamos trabajando de manera legal, ¿verdad? Eso le da confianza y seguridad al cliente, entonces obviamente se va a querer trabajar con nosotros siempre, ¿verdad? Y previene sanciones, como dijimos recién, de cualquier tipo, ¿verdad?, del Ministerio de la Tributación, de la parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto de Previsión Social, entre otros. Muy bien, ¿cuáles son los pasos legales? Hay que tener en cuenta que para formalizar el negocio tenemos que ver varios aspectos, ¿verdad? Varios aspectos, como por ejemplo el aspecto tributario, el aspecto jurídico, el aspecto laboral, ¿sí? Y después también con las instituciones de control que podamos tener con los diferentes, de acuerdo al rubro en el cual queremos emprender. Por ejemplo, en la parte de tributarios tenemos la inscripción en el Registro Único de Contribuyente, que es el primer paso fundamental que tenemos que hacer. Una vez que tengamos nuestro RUC, ¿sí? Eso se hace en la Secretaría de Estado de Tributación, que es dependiente del Ministerio de Hacienda. Una que tengamos nuestro RUC, que es nuestra cédula tributaria, tenemos que hacer nuestra orden de impresión de factura, ¿sí? Y dependiendo del rubro en el que estemos o del impuesto que vamos a pagar, vamos a mandar a hacer facturas o boletas de venta. La parte del aspecto jurídico, ¿verdad? Si es una sociedad, tenemos que tener escritura de constitución, estatuto social. También la parte laboral, en el caso de que tengamos empleados, tenemos que estar inscritos en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. A partir de un empleado ya hay que inscribir. Inscripción en el Ministerio de Industria y Comercio, inscripción en el Instituto de Previsión Social también a partir de un empleado. También tenemos que hacer inscripciones en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿verdad? Sobre todo en la parte de dirección de establecimientos afines, en caso de estar trabajando, por ejemplo, con la parte alimenticia, ¿verdad? Y después, o puede ser otros ministerios, ¿sí? En el caso de las instituciones de control, como les dije hace rato, en caso que supongamos estemos queriendo emprender en restaurantes o
poner un comedor, un bar, ¿sí? Una panadería, pues una cafetería, donde uno tenga que comer algo, inclusive esos negocios de ensaladas de frutas, todo eso, ¿verdad? Tienen que tener un registro del INAH, que es el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, ¿sí? También en el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, Meteorología, el INTN, por ejemplo, las empresas, o sea, los hospitales, los sanatorios que trabajan todo con las cuestiones de rayos, por ejemplo, eh, todos los que hacen radiografías, toda la parte de diagnóstico, ¿verdad? Institutos diagnósticos tienen que tener, por ejemplo, registros de este lugar, el INTN, por ejemplo. Y ellos son los que hacen las mediciones del nivel de radioactividad en el cuerpo de todos los que trabajan en esos lugares. Después, Secretaría del Ambiente, y en el caso de que nuestro emprendimiento afecta algo o pueda afectar algo al ambiente. Por ejemplo, los mataderos tienen que tener registro de esto también. Instituto Forestal, FONA también. Si, por ejemplo, nos vamos a dedicar, por ejemplo, a la parte de aserraderos, cosas así. Después está la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal, digamos, que no la ganadería, por ejemplo. Si, por ejemplo, vamos a dedicarnos a cultivar, tenemos que tener el registro de la CENAVE. Después tenemos que tener, en el caso también de los que se dediquen a la ganadería, tienen que tener del SENAC, del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental también. Muy bien. Perdón, en este último rubro es sobre todo a los que puedan, por ejemplo, dedicarse a algún rubro que pueda afectar al ambiente también, ¿verdad? Y después está también la licencia, que es para operar. Esto se hace en la municipalidad, por ejemplo, de cada donde va a emprender. Por ejemplo, si uno va a abrir Lambaré, tenemos que tener habilitación del local de la municipalidad de Lambaré, patente municipal de Lambaré, ¿sí? Si vamos a hacer permisos de publicidad en la vía pública, por ejemplo, pasacalles, colocar los carteles por los alumbrados, por las paredes, tenemos que tener permiso de publicidad en vía pública de la municipalidad también de Lambaré. Impuestos inmobiliarios, servicios urbanos, impacto ambiental, permiso sanitario, todo en la localidad en donde vamos a abrir nuestro emprendimiento, ¿sí? Y si vamos a hacer obras, por ejemplo, construcciones, tenemos que tener permiso de obras también. Y para el tema de lo que es el registro de marca, tenemos que hacer en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, en la DINAP, ¿sí? Puede ser registro de marca del nombre de nuestra empresa, nuestros productos. En el caso de que nosotros hagamos algún invento, ¿sí? Derechos de autor, patentes y licencias. En caso de que hagamos, por ejemplo, algún libro, ¿sí? Todo eso también se tiene que hacer todo en ese lugar, ¿sí? Bueno. Aquí vemos algunos de los tipos de empresas, ¿sí? Que justamente también ustedes tienen que poner en su plan de negocios, ¿sí? La mayoría obviamente va a ir por la universal individual, que es cuando nosotros somos los únicos dueños del emprendimiento. ¿Sí? Y si vamos a estar obviamente en sociedad, ¿sí? Cualquiera de estos, ¿verdad? Empresa individual de responsabilidad limitada, sociedad simple, sociedades comanditas,
sociedad de responsabilidad limitada, SRL y sociedades anónimas. Las más usuales son unipersonal, sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Son los que más se suelen utilizar. Muy bien. Como estuvimos viendo recién, en los aspectos tributarios, vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? Dependiendo de la razón social, una vez que nosotros determinamos, ¿sí?, qué tipo de empresas somos, entonces, a partir de ahí tenemos que ver qué tipos de impuestos nos va a tocar tener que pagar, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, a partir del año 2020 hubo importantes cambios en el aspecto tributario. Han desaparecido varios impuestos, como el impuesto a la renta de pequeños contribuyentes, el IRPC, el IRASIS, el impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales y de servicios, y el impuesto a la renta de actividades agropecuarias, el IRAGRO. Estos fueron reemplazados directamente por el IRE, ¿sí?, que es el impuesto, ¿verdad? Que es el impuesto a la renta de empresas, ¿verdad? Bueno, justamente en este cuadro vamos a ver un poquitito cuáles son los impuestos que actualmente, ¿verdad?, tienen que pagar las empresas en general. El IVA, ¿sí?, hasta ahora, ¿verdad?, pagan las empresas y también pagan las personas que pagan servicios, tienen servicios profesionales independientes, ¿verdad? Se paga eso de manera mensual y tal que es el formato semestral. Está el impuesto a la renta personal, ¿sí?, que también ya entró a regir con los años, y el pago del impuesto es anual. Y aquí viene justamente la clasificación del impuesto que reemplazó los otros 3 impuestos que acabamos de ver recién, ¿verdad? Está el IRE general, que es el impuesto a la renta de empresas general, ¿verdad? Está el IRE simple, el impuesto a la renta de empresas simples, y el IRE re simple, el impuesto a la renta de empresas re simple. ¿Cuál es la diferencia aquí? Justamente que por ejemplo, el impuesto a la renta de empresa general, por lo general, es el impuesto que pagan las grandes empresas, los grandes contribuyentes, ¿verdad? Son los que pasan los 2.000 millones de guaraníes anuales, ¿verdad? Entonces, tienen que pagar el impuesto, ¿verdad? Después está el IRE simple, que es el impuesto a la renta de empresas simples. Por lo general, siempre esto es, pagan las empresas, las medianas empresas, ¿sí? O las empresas que pasan los 80 millones, ¿sí? Hasta los 2.000 millones de facturación, ¿verdad? Entonces, 80, más de 80 millones de facturas, ya tenés que ir a la modalidad IRE simple. Y por lo general son las empresas medianas las que pagan este impuesto. Y está el IRE re simple, que es el impuesto a la renta de empresas re simple, que por lo general siempre son las microempresas, los que empiezan, los emprendimientos que empiezan recién, y los que se mantienen como microempresas, o sea, por debajo de los 80 millones, hasta los 80 millones, ¿verdad? Entonces, una vez que pasamos eso, ya tenemos que subir y tenemos que tributar el IRE simple. Tenemos que cuidar mucho eso. Y todos estos impuestos se pagan en forma anual. Este impuesto a la renta de empresas re simples tienen un monto que la tributación establece, monto mínimo que uno tiene que pagar conforme a la facturación que tiene en forma mensual hasta un cierto monto. Yo creo que de 0 hasta 20 millones pagan 20.000, de 20 millones para arriba hasta 40 millones para 40.000, y así sucesivamente, de verdad. Y la forma de tributar es anual. El tributación, por lo general, en febrero, uno tiene que presentar la declaración jurada de este IRE reciente. Aquí cabe aclarar que los que tributan IRE re simple no facturan, sino que dan boletas de ventas, ¿sí?
Entonces, por ende, nos sirve para la gente que quieran juntar para su IVA crédito. Entonces, es importante hacer esta aclaración. Los que tienen a partir del IRE simple son los que facturan, ¿verdad? Son los que emiten facturas. Después está el impuesto a los viviendas de utilidades, el IDU, el impuesto a la renta de no residentes, que es otro de los impuestos nuevos, ¿verdad? Y por último está el impuesto selectivo al consumo. Estos son los impuestos entonces que normalmente, ¿verdad?, se están tributando actualmente. Luego está el tema de las cédulas MIPYMES. ¿Qué es la cédula MIPYMES? Es el documento gratuito que acredita la formalización de la micro, pequeña y mediana empresa. Y aquí ustedes pueden ver, gracias a los avances tecnológicos y a la bondad de las redes sociales y al mundo de Internet, ¿verdad? Entonces ahora se hace todo, por lo general se hace todo en forma online, ¿verdad? Entonces aquí ustedes se va a quedar para que ustedes puedan ver los pasos para obtener la cédula MIPYMES. La cédula MIPYMES es la cédula que se le otorga a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Es totalmente gratuita, ¿sí? Y tiene ciertos beneficios para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan disfrutar o beneficiarse de esas ventajas de tener esta cédula, ¿verdad? En este sitio, www.soace.gov.pi es donde se hace todo esto. Y acá está, les dejamos el paso a paso, ¿sí?, para obtener la cédula MIPYMES, que es muy importante que tengan las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es el tiempo de validez de las cédulas MIPYMES? ¿Verdad? Es de 12 meses. Y se puede renovar cada año, sí, presentando el certificado de documento tributario y la declaración jurada de renta del año inmediato anterior, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de tener estas MIPYMES? En primer lugar, el acceso a créditos blandos, ¿sí?, capacitación empresarial por técnicos del Ministerio de Industria y Comercio. Después también comercialización de productos y ferias de mercados nacionales e internacionales, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene la cédula MIPYMES, automáticamente se le invita a hacer las ferias, participar en las ferias, ¿sí?, con el emprendimiento, puede ser el mercado nacional e internacional. También se tienen tasas preferenciales en registros del Ministerio de Industria y Comercio y en el INAN, ¿verdad? Preferencias para proveedores del Estado, ¿sí? Se tienen ciertas preferencias en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Después se tiene un régimen laboral diferenciado para microempresas por el METES, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. O sea que se tiene un régimen diferenciado, no se tiene como cualquier empresa, ¿verdad? Y que son con las cuales son mucho más exigentes, ¿verdad? Seguridad social también para microempresas, se tiene exclusivamente con IPS. Se tienen páginas web en la MITIX, ahora ya es MITIX, que es un ministerio, que es justamente el Ministerio de Tecnología y Comunicaciones. Se tienen potenciales beneficios de programas y proyectos, o sea, con la MIPYME se pueden participar en los programas, y concursos del Estado, y justamente ustedes con el plan de negocios, ¿sí?, y con su cédula MIPYMES tienen mucho más ventajas, ¿sí? Como dijimos, capacitación, asistencia técnica en todo el país, y teniendo la cédula MIPYMES también se tiene derecho a una exoneración del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Por ejemplo, si una vez se les multa a ustedes, entonces una multa por una única vez, ¿verdad? Tienen derecho a esa exoneración teniendo la cédula MIPYMES. Usamos un resumen rápido de los pasos que tenemos que hacer para legalizar nuestro emprendimiento. En primer lugar, sí o sí, en la inscripción a la SED para obtener el RUC, la obtención de patente comercial del municipio correspondiente,
La inscripción en el IPS y el METES en caso de contar con uno o más empleados de forma dependiente, mejor dicho. Tener la cédula MIPYMES. Para productos alimenticios tenemos que tener productos alimenticios o envasados, tener el registro del INAN, ¿verdad? Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, y tener el registro de marcas, ¿verdad? La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Ese es un resumen. Nosotros cumplimos con esto y nuestro negocio va a estar formalizado. Este es el resumen. Muy bien. Como siempre, ¿verdad? Les dejo ¿cómo se dice? Mensaje motivacional que siempre dejo al final de cada presentación. Espero que hayan entendido. Muchísimas gracias.